explicarlo. Y este momento de explicar, como le pedí a Memo, les voy a pedir de favor que anoten sus preguntas y al final hacemos todo lo posible por responderlas para respetar el tiempo y sobre todo la parte lineal de esta lectura y análisis de esta encíclica Pascendi Dominici Gregis. Bueno, vamos a iniciar, les voy a compartir este documento sintetizado y vamos a dar lectura en los cuales voy a estar haciendo algunas pautas en la medida que considere apropiado y por ahí vamos a hacer algunas aclaraciones que correspondan a la lectura misma y que nos permita entender de mejor manera eh, lo que pretende atender esta encíclica que es importantísima para todos nosotros. Bueno, vamos a iniciar. La Pascendi Dominici Gregis de Papa San Pío X, que fue el 8 de septiembre, donde fue expuesta en 1907, va a iniciar, pues como todo, con un preámbulo, con una introducción, van a justificar la encíclica y vamos a dar lectura, voy a hacer todo lo posible por ser continuo. Espero que se vea claro esta pantalla que les estoy compartiendo, donde está este documento en PDF. Si voy a facilitarle a Memo todos estos documentos y también la presentación para el caso de que se necesite por ahí recordar, tenerlo como un antecedente de esta sesión. Y también voy a hacer todo lo posible por hacer un listado tipo glosario de conceptos con las definiciones. Ya ven que hablamos de objetividad, subjetividad, hablamos de sofismas, y hablamos de contingencia, etcétera, etcétera. Bueno, voy a dar lectura. Capítulo 1. Introducción. Preámbulo. Al oficio de apacentar la grey del Señor que nos ha sido confiada de lo alto, Jesucristo señaló como primer deber el de custodiar con suma vigilancia el depósito de la santa fe entregado a la esposa, tanto frente a las novedades profanas del lenguaje como a las contradicciones de una falsa ciencia. Ciertamente no ha habido época en la que no haya sido necesaria esta vigilancia del Pastor Supremo, pues nunca han faltado, por instigación del enemigo del género humano, hombres que enseñan doctrinas perversas, charlatanes de novedades y seductores metidos en el error y que arrastran hacia el error. Pero debemos de reconocer que en estos últimos tiempos el número de los enemigos de la cruz de Cristo ha aumentado enormemente y, utilizando técnicas absolutamente nuevas y astutas, se esfuerzan, se esfuerzan por agotar las energías vitales de la iglesia y hasta querrían destruir el reino de Cristo, si esto fuere posible. Ya comentamos en la sesión anterior que la Iglesia Católica es una institución divina. Decíamos en la sesión anterior también que siendo una institución divina, jamás podrá ser destruida. Pero, por supuesto, sí se va a atacar, se va a buscar doblegar y perturbar, degenerar incluso, pervertir al eslabón más débil, en este caso el ser humano. Pues, ¿por qué? Porque está constituida, perdón, la Iglesia Católica por seres humanos. La administración de esta institución divina, pues está expuesta o está más bien en servicio del género humano. El género humano es el que la administra. Por eso no podemos permanecer callados por más tiempo. No vaya a ser que demos la impresión de estar fallando al más sacrosanto de nuestros deberes y la comprensión que hasta ahora hemos tenido, esperando ver una rectificación, sea interpretada como un abandono de nuestro oficio. Razón de la encíclica. El motivo principal por el que no podemos dejar pasar más tiempo es que ya no es necesario buscar a los fabricantes de error entre los enemigos abiertos, sino que con grande y angustioso dolor los vemos introducidos en el seno mismo de la iglesia y no son y son por ello tanto más peligrosos cuanto que son más difíciles de descubrir. Nos referimos, venerables hermanos, a tantos seglares y, lo que es más lastimoso, a tantos sacerdotes que con un falso amor a la iglesia, sin ningún sólido fundamento filosófico ni teológico, incluso impregnados de doctrinas envenenadas
que inoculan hasta la médula de los huesos de la iglesia, se alzan como reformadores con una absoluta falta de humildad. Como ejército compacto arremeten contra lo más santo que hay en la obra de Cristo y ni siquiera respetan la persona del divino Redentor, a quien con sacrilegio y osadía reducen a la categoría de puro y simple hombre. Eso lo veíamos también en la sesión anterior, cuando estábamos hablando del agnosticismo, en donde a nuestro Señor Jesucristo lo ponían en un plano físico. Si nuestro Señor Jesucristo estaba en un plano físico, estaba sujeto al aspecto fenomenológico, a lo accidentado, a lo contingente, a lo dependiente, luego ya no tenía la plenitud, en este caso su divinidad. A todos ellos los incluimos entre los enemigos, aun cuando ellos mismos se asombren, pero dejando aparte sus intenciones, que solo Dios puede juzgar, nadie que conozca sus doctrinas y su modo de hablar y de actuar podrá extrañarse de lo que decimos. Y no exageraría quien los incluyese entre los peores adversarios de la Iglesia Católica. Fíjense bien, los peores adversarios. Por eso hay una frase ahí debajo de la presentación que dice la eterna discusión o la eterna guerra, por decirlo de alguna manera. Como hemos dicho, dice. No por fuera, sino desde el mismo interior de la Iglesia, llevan a cabo su perversa actividad. Va a iniciar el problema del modernismo desde el seno de la Iglesia, es lo que nos está advirtiendo el documento. Por eso el peligro se encuentra metido en las venas y en las entrañas de la iglesia con mucha mayor eficacia dañina, puesto que conocen tan íntimamente a la iglesia. A todo esto se añade que no atacan las ramas o los retoños, sino las raíces, la misma fe y sus más profundas fibras. Están atacando la sensibilidad del ser humano, están atacando la fragilidad del ser humano. Por eso decíamos anteriormente que esta institución divina no va a caer, pero sí va a ser débil o sí va a ser fragmentada, degenerada, desvirtuada en razón de la imperfección natural del ser humano. Y una vez dañada esta raíz de inmortalidad, intentan propagar el virus por todo el árbol de tal manera que no hay aspecto de la verdad católica en donde no pongan su mano y que no traten de corromper. Emplean tales tácticas para hacer daño que no se encuentran otras más malvadas ni más insidiosas. Son una mezcla de racionalistas y católicos tan hábilmente presentada que con facilidad engañan a los incautos y no hasta y son hasta tal punto osados que hay que no hay consecuencia que les detenga o que no mantengan con firme obstinación. Además suelen llevar una vida llena de actividad, con gran dedicación al estudio y unas costumbres intachables que les atrae la estima de todos, lo cual es muy adecuado para engañarles. Pero lo que hace pensar que no tiene remedio es que tienen el espíritu tan absorbido por sus doctrinas que no admiten ninguna autoridad ni aceptan ningún freno y, como obran con conciencia errónea, creen que es celo por la verdad, lo que en realidad solo es efecto de la soberbia y de la obcecación. Fíjese lo que está diciendo aquí, porque muchos de los sacerdotes que cayeron en este modernismo, en estas falsas doctrinas, en este error, en esta obcecación, sobre todo soberbia, que también vamos a hablar de la soberbia, eh, vuelve que no obedezcan precisamente por ese supuesto celo que tienen de sumar y sobre todo en el servicio que tienen responsabilidad al ser sacerdotes y perteneciendo a la Iglesia Católica. Continúo. Habíamos esperado conseguir que algún día estos hombres rectificaran su conducta adoptando primero una actitud indulgente, como hijos nuestros que son, después siendo más severos y por último, aún contra nuestros deseos, hemos tenido que reprenderles públicamente. Sabéis bien, venerables hermanos, que todo ha sido inútil, se sometían un momento para volver a levantar la cabeza más llenos de soberbia. Si se tratase solo de ellos, quizá hasta podríamos pasar todo esto por alto, pero se trata del prestigio y de la tranquilidad de la religión católica. Por tanto, es preciso interrumpir un silencio que sería criminal, prolongar y arrancar la máscara de estos hombres para mostrarlos ante la iglesia entera tal y como son. Capítulo 2.
Las doctrinas modernistas. Como los modernistas, este es el nombre que con razón se les da, utilizan la táctica insidiosa de no exponer sus doctrinas orgánicamente estructuradas, sino desarticuladas, para que parezcan inconexas y poco concretas, cuando en realidad son firmes y consistentes. Lo primero que hay que hacer es presentar esas doctrinas en su conjunto, señalando los lazos que las unen y a continuación determinar las causas de los errores e indicar los remedios adecuados para atajar el mal. Mencionamos en la sesión anterior acerca de lo que son los sofismas. Los sofismas, recuerden que van a ser estructuras racionales que se muestran como correctas, pero que en el fondo tienen la intención completa de engañar, precisamente por esa desarticulación que se comenta en este fragmento. Continúo. Para proceder ordenadamente en materia tan compleja, hay que empezar advirtiendo que cada modernista, fíjense bien lo que dice, es como la síntesis de varios personajes. Vuelvo a repetir, cada modernista es como la síntesis de varios personajes. El filósofo, el creyente, el teólogo, el historiador, el crítico, el apologista y el reformador, que es el más peligroso de todos, por supuesto. Conviene ir distinguiendo uno por uno a todos estos personajes si se quiere conocer bien su sistema y llegar hasta los principios de sus doctrinas y calibrar sus consecuencias. Vamos a iniciar ya con la discusión propia en el denso documento, parte por parte, develando a estos personajes, iniciando con los supuestos filósofos, en cuanto a este desmantelar y, y sobre todo, pues estarles observando con todas las intenciones y lo que se pretende específicamente. Si tienen a la mano hay un cafecito, adelante, por favor, porque aquí tenemos que tener todos los sentidos, sobre todo los intelectuales, pues bien alertas. Continúo. Los modernistas filósofos, el agnosticismo. Ya aclaramos en la sesión anterior lo que era agnosticismo. El agnosticismo, recuerden que va a negar que nosotros no estamos posibilitados para conocer en la totalidad la realidad y mucho menos la realidad de lo que es Dios. ¿Sí? Bueno, muy bien. Comenzando por el filósofo, los modernistas toman como punto de partida la doctrina filosófica llamada agnosticismo. La razón humana está recluida en el ámbito de los fenómenos, es decir, en la apariencia que se presentan las cosas y en las formas de esa apariencia. El hombre no tiene ni derecho ni facultades para traspasar los límites de esa apariencia. En consecuencia, es incapaz de elevarse hasta Dios y de conocer su existencia a través de las cosas que se ven. De ello resulta que Dios no puede ser de ningún modo objeto directo de la ciencia y que Dios no puede en absoluto ser sujeto histórico. En la sesión anterior estábamos hablando que esta barbaridad del agnosticismo, en donde nos quita esa naturalidad que tenemos nosotros, esa naturaleza racional, la ratio, la razón, que nos permite relacionarnos con Dios y reconocerle, pero reconocerle en el sentido de que nuestros sentidos nos van a permitir conocer una realidad externa a nosotros que yo no tuve la oportunidad de crear, pero que de acuerdo a lo que observo con mis sentidos, el orden y las características que yo puedo observar en la realidad, me doy cuenta de que yo no soy el creador, alguien es el ordenador, alguien tuvo esa inteligencia suprema, tuvo la maravillosa idea de poner en existencia lo que veo, lo que está frente a mí. Eh, Dábamos ejemplos muy burdos, el ejemplo de la botella, en donde, o el ejemplo de un teléfono celular, decíamos anteriormente, en donde preguntábamos las características de lo que se observaba y en cuanto al orden de lo que nosotros observábamos, determinábamos que en ese orden pues había un simple creador. Si las cosas simples que observo en la realidad les adjudico un creador, ahora imagínense lo más complejo que observamos en la naturaleza todos los días y que es un poquito más amplio, por supuesto, que es muy misterioso incluso en el inicio de las cosas, el origen de la existencia, pues puedo yo determinar naturalmente que hay un ser superior. El agnosticismo va a ir en contra de eso. Voy a continuar. Con estos presupuestos, cualquiera puede advertir qué es lo que queda de la teología natural, de los motivos de credibilidad y de la revelación externa.
Todo esto queda barrido por los modernistas y lo reducen a un intelectualismo que según ellos, fíjense bien, dice, mueve a risa y es un sistema muerto hace ya tiempo. Es obsoleto, pues, presupone el agnóstico en la actualidad que dada las tecnologías, el avance en la ciencia, pues hay mucho más fundamento para poder negar la existencia de Dios. Si anteriormente, decíamos en la sesión anterior, las civilizaciones antiguas se daban cuenta y le adjudicaban la existencia o el origen o el principio de la existencia a seres divinos, pues ahora debería de ser ratificado por las tecnologías y la ciencia que tenemos hoy en día para poder confirmar que hay un ser ordenador, un ser supremo. Incluso pues hay muchos antecedentes históricos de muchos científicos que dan veracidad a ello y dan el sentido propio de que lo que existe en el estudio científico simplemente es un descubrir por parte de ellos, pero no por el intelecto propio de ellos de haberlo creado como un principio, sino haberlo descubierto porque era algo que ahí estaba ya, pues. Entonces el científico va a ratificar también con esto que la existencia de Dios, obviamente los propios, por supuesto, que la existencia de Dios, pues es considerable el hecho y razonable pues, de tenerlo nosotros acá en la adquisición de ese conocimiento que adquirimos por relación que tenemos con la realidad al momento de tener contacto con ella. Se conoce entonces a Dios precisamente por lo que podemos observar en la realidad. No lo veo realmente. Sé que hay un creador, sé que hay eh, un ordenador, un ser supremo, porque yo veo su obra, veo lo que hay aquí. Eso es lo que se advierte, es lo que nosotros advertimos con nuestra propia naturaleza racional. Continúo. Ni siquiera los detiene, fíjense bien, el hecho de que la Iglesia ya ha condenado con toda claridad estos monstruosos errores. El Concilio Vaticano, no el Concilio Vaticano II, aclaro, decretó, si alguien dijere que Dios uno y verdadero, Creador y Señor nuestro, no puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón, la ratio del hombre, a través de las cosas creadas, sea anatema, excomulgado. Igualmente, si alguien dijere que no es posible o que no es conveniente que el hombre, mediante la revelación divina, sea instruido acerca de Dios y del culto que se le debe, sea anatema. Y además, si alguien dijere que la revelación divina no puede llevarse a cabo por medio de signos externos y que por consiguiente los hombres solo se deben mover hacia la fe por una experiencia interna individual, o por una inspiración privada, sea anatema. Fíjese lo que está diciendo aquí. Aquí ya está advirtiendo todas estas sentencias declaradas en el Concilio Vaticano, porque van a reducir a experiencia lo que nosotros tenemos por fe. Por eso mencionábamos el concepto de subjetividad. El sujeto va a emanar del sujeto. Ahorita vamos a hablar de la inmanencia vital. Nadie podría saber en virtud de qué razonamiento los modernistas pasan del agnosticismo, que no es más que ignorancia, el ateísmo científico e histórico, que es una pura negación. Y en consecuencia, por medio de qué raciocinio, desde ignorar si Dios ha intervenido o no en la historia del género humano, van a parar en una explicación de esa historia al margen de Dios, como si realmente Dios no hubiera intervenido. Los modernistas dan por sentado que la ciencia y la historia deben ser ateas. En el ámbito de una y otra, solo hay lugar para fenómenos. Dios y lo divino están excluidos. Por eso mencionábamos, repito, anteriormente, que esta artimaña, esta manera eh, sofista, engañosa, de decir que la ciencia y la historia deben de ser ateas porque se tienen que enfocar al fenómeno. Decíamos que si el hecho de que tuvieran ellos por ciencia en la atención del estudio fenomenológico, si estuviera nuestro Señor Jesucristo en un plano físico, pues lo iban a atender desde el punto de vista físico, no sobrenatural, pues. Continúo. Más adelante veremos las consecuencias a las que esta doctrina absurda da origen en lo que se refiere a la persona sagrada de Cristo,
a los misterios de su vida y de su muerte, a su resurrección y a su ascensión a los cielos. La inmanencia vital. Este gnosticismo no es más que el aspecto negativo de la doctrina modernista, es decir, que niega la naturaleza propia del conocimiento. El aspecto positivo, es decir, la aceptación que ellos permiten de que el ser humano tenga una conciencia de Dios o de nuestro Dios Jesucristo, la van a llamar positiva, pero la van a especificar y la van a determinar como inmanencia vital. El aspecto positivo lo ofrece la llamada inmanencia vital. El paso del uno al otro se lleva a cabo del siguiente modo. Quiero aclarar lo siguiente. Inmanencia, el término de inmanencia es un término compuesto por dos vocablos latinos, in, que significa hacia adentro o dentro de, y manencia, en este caso, proviene del latín manere, que significa permanecer. Luego, entonces, la inmanencia va a ser un permanecer dentro de sí. No sé si han escuchado ustedes por acá, aquí por nuestros lugares, este coloquio pues es muy utilizado. Eh, no sé si por allá han escuchado la frase que dice, ya deja de insistirle, está muy ensimismado la persona. Es decir, ya está en sí mismo, ya no acepta razones, lo único que acepta es lo que cree, lo que siente y lo que pretende, subjetividad pura. Entonces el inmanentismo, por definición, va a ser un mantenerse o permanecer en mí mismo, hacia adentro de mí. Ensimismado, diríamos coloquialmente, como lo acabo de decir. Maestro, Continúo. pero Sí, dígame. ¿vas a compartir el texto o nomás lo vas a leer? No sé si se está... No, se está viendo nomás la presentación, pero no está Ah, avanzando. de acuerdo. Ok, voy a poner el texto. Permítame tantito, qué buena observación. Bueno, ahí creo que dejé de compartir, ¿verdad? Sí, Ahí está, ahí estamos, ¿verdad? sí, Sí, ya se ve. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Una disculpa, una disculpa. La tecnología y yo no nos llevamos muy bien. Bueno, entonces, la inmanencia por definición va a ser determinada de esta manera. La inmanencia vital, por supuesto, va a ser propia de la persona, va a ser vívida en él y va a emanar, por supuesto, de él. Voy a continuar en cuanto a lo que del siguiente modo ellos expresan este aspecto de la inmanencia vital. Presten mucha atención y obviamente en esta exposición de la pantalla, pues también demos seguimiento en conjunto. Como cualquier otro hecho, la religión, sea natural o sobrenatural, debe de tener una explicación, puesto que se rechaza la teología natural, no se admiten los motivos de credibilidad como camino hacia la revelación y tampoco se acepta ninguna revelación externa. La explicación, pues, no podrá encontrarse fuera del hombre. Es en el interior del propio hombre, fíjese bien lo que dice, repito, es en el interior del propio hombre en donde hay que buscarla. Pero como la religión es una forma de vida, la explicación estará exclusivamente en la misma vida del hombre, inmanente, pues. Por este camino se llega a establecer el principio de la inmanencia religiosa, es decir, el aspecto religioso viene de mí, emana de mí, lo tengo yo aquí dentro, pues. Efectivamente, el primer movimiento, me perdí tantito, efectivamente, el primer movimiento de todo fenómeno vital, la religión, por ejemplo, arranca de una cierta indigencia o de un cierto impulso cuya primera expresión es ese movimiento del corazón que llamamos sentimiento, subjetividad pura. Puesto que el objeto de la religión es Dios, la conclusión se impone. La fe, que es principio y fundamento de toda religión, reside en un sentimiento íntimo que brota a causa de la indigencia. Hay que subrayar este concepto, indigencia, porque voy a mostrarles otra presentación en donde vamos a hablar específicamente de lo que es la indigencia en cuanto a la concepción del modernista o de los modernistas en cómo lo expresan en esta inmanencia vital y lo que es una parte indigente subjetiva, inmanencia vital, y otra parte en la indigencia considerada, por supuesto, en la conciencia como una realidad. Bueno, hay que subrayar el concepto de indigencia. La indigencia de lo divino, dice ahí, ¿no? Continúo.
Por otra parte, esta indigencia, que no se hace sentir sino en determinadas circunstancias favorables, pertenece en realidad al ámbito de la conciencia. Fíjense lo que está diciendo, que pertenece al ámbito de la conciencia. Continúo. En primer momento, está latente en el fondo de la conciencia, en lo que la filosofía moderna llama subconsciencia, donde tiene echadas sus raíces, escondida e inaccesible. Voy a dejar de compartir el documento y voy a mostrar la presentación para, para mostrarles esta parte tan importante. Ahí estamos. Um, Ahí está. Bueno, la inmanencia vital entonces va a ser como decimos coloquialmente, estar ensimismados, estar dentro de nuestros propios pensamientos, estar dentro de nuestra propia reflexión, de nuestra propia intelectualidad, de nuestra propia conciencia. Ahora, esta indigencia de la que hablan los modernistas y esta aceptación de alguna manera positiva que la consideran, por eso precisamente la existencia de Dios, en la consideración positiva de esa inmanencia vital, fíjese lo que estamos diciendo, la va a considerar precisamente por la indigencia, es decir, van a decir ellos, las civilizaciones antiguas tenían la necesidad de Dios, por eso ellos pensaban desde el punto de vista mítico, mágico y religioso, y creaban una sociedad politeísta porque tenían la necesidad de un ser superior a ellos, precisamente por lo que observaban en la realidad. Fíjense lo que está diciendo, ¿eh? Pero esa concepción subjetiva que proviene del sujeto es inmanente y es vital en él. Es preciso, dicen ellos, es preciso, dicen ellos, que esa creencia sea necesaria, pero que proviene desde el sentimiento del mismo hombre, porque se cree indigente y su conciencia le permite sentimentalmente establecer que tiene una necesidad. Es gravísimo lo que están diciendo aquí en ese sentido de la consideración de la indigencia. ¿Por qué? Porque la indigencia la van a considerar los modernistas, la indigencia la van a considerar como una conciencia los modernistas, pero esa conciencia desde el ser humano en cuanto a un sentimiento, en cuanto a una experiencia incluso, la experiencia que yo tengo en el contacto con la realidad, ¿sí? Y esa misma experiencia que tengo por contacto con la realidad me va a permitir sentir la necesidad de ese ente divino, de ese motor inmóvil, le van a decir algunos. Y va a emanar esta conciencia del mismo sujeto, pero aquí se tiene que aclarar filosóficamente en la realidad y antropológicamente en la constitución compuesta del ser humano. Es decir, nosotros antropológicamente en nuestra composición de lo que somos y en nuestra naturaleza racional, la ratio, que nos permite tener la conciencia de lo que está externo a mí, la conciencia me va a permitir y me va a advertir que hay algo exterior fuera de mí. La conciencia va a ser real. Y esta conciencia real de lo que me advierte racionalmente de lo que hay fuera de mí, en esa realidad, me permite considerar que la indigencia es completamente objetiva y es completamente palpable. ¿Por qué? Porque esta indigencia relacionada por la verdadera conciencia objetiva en la consideración de una realidad, en esta realidad que nosotros tenemos, me va a permitir, insisto, advertir lo que yo tengo desde el punto de vista racional, me advierte, va a ser incluso llamada como una brújula que alerta al ser humano en la consideración de lo externo a él. La conciencia le va a permitir en la consideración de esa realidad que la condición de la indigencia es una condición natural en el ser humano. Y es una condición no tan solo del ser humano, sino también de todos los seres vivos. Me explico. Eh, Voy a dejar de compartir. Me explico. Esta condición natural de la indigencia, que la reducen a sentimiento, experiencia y que emana del sujeto por ser considerada una conciencia en el ser humano, pero que no es real, fíjense,
Aquí tenemos nosotros que aclarar, estimados, nosotros los seres humanos y todos los seres vivos somos indigentes. ¿Qué significa eso? Que necesitamos de manera constante. ¿Qué necesita la pequeña planta para poder desarrollarse? Ahí está buscando, en el inicio de las plantas, está buscando la luz del sol para poderse nutrir del sol y para poderse desarrollar. Hay una indigencia, es decir, hay una necesidad propia que lo proyecta inclinado naturalmente a la perfección. Fíjense en lo que estamos diciendo. Cuando se realza la inmanencia vital como algo sensible, como algo sentimental que emana del sujeto y que propiamente está encerrado en la conciencia, pero no en una conciencia real, no en una conciencia que yo puedo advertir en una realidad por ser externa a mí, me voy a limitar, pues. La conciencia real me va a advertir que hay una realidad fuera de mí y también conscientemente me va a permitir que es una condición, mi indigencia, una condición natural. Yo necesito desarrollarme de manera constante. Por eso cuando estamos pequeños en el desarrollo del acto y la potencia, nosotros somos seres dependientes y empezamos a desarrollarnos buscando nuestra perfección. La naturaleza de todo ser vivo en la existencia, en esta existencia que tenemos aquí, está inclinada hacia la perfección. Por eso nuestro desarrollo en el andar de esta realidad va a buscar naturalmente esa inclinación hacia la perfección. La inmanencia va a decir entonces que el producto, como producto de la conciencia de Dios o incluso de la creencia en nuestro Señor Jesucristo, proviene del sentimiento, así como provenía del sentimiento subjetivo de las civilizaciones antiguas. Creo que está encendido por ahí un micrófono. Si nos hacen el favor ahí de silenciarlo. Voy a continuar. Vamos a continuar con el documento para darle lectura y se los voy a compartir acá nuevamente. Aquí estamos otra vez. Espero, sé que es un poco denso esto, espero que haya quedado un poco claro acerca de la importancia y la consideración de la inmanencia vital, porque este es el principal momento racional, entre comillas, sofista, que se presenta como algo que degenera la consideración natural y mi concepción natural, dada a mi naturaleza racional, en cuanto al contacto que tengo con la realidad, de percibir mi indigencia y de reconocer mi indigencia y sobre todo reconocer naturalmente que necesito de Dios. Es gravísimo esto. Voy a continuar. La religión en general. Ahora habría que preguntar cómo esta indigencia de lo divino, al ser sentida por el hombre, se convierte en religión. Fíjese lo que está diciendo, la encíclica. A esto los modernistas responden: la ciencia y la historia están cercadas entre dos límites, uno externo, que es el mundo visible, y otro interno, que es la conciencia. Cuando la ciencia y la historia llegan a estos límites, ya no pueden dar un paso más allá de esto, lo incognoscible. Colocada frente a este incognoscible, ya sea que esté fuera del hombre, más allá de la naturaleza visible, ya sea que esté en lo profundo del subconsciente, la indigencia de lo divino, sin ningún juicio previo. Y esto es fideísmo, ¿eh? Suscita un peculiar sentimiento en el espíritu inclinado a la religión. Este sentimiento lleva en sí la realidad de Dios, tanto objeto como causa de sí mismos, de ese mismo sentimiento, y además une, en cierto modo, al hombre con Dios. Luego la religión va a ser una indigencia entre la necesidad sentimental que yo tengo hacia Dios, es lo que están diciendo. A este sentimiento los modernistas lo llaman fe y es para ellos el principio de la religión porque emana del hombre inmanencia vital. Continúo. La revelación. Pero no acaba en esto la filosofía, o más exactamente el delirio de los modernistas. No se limitan a localizar la fe en este sentimiento, sino que afirman que con la fe y en la fe, tal como ellos lo entienden, tiene lugar la revelación aquí en el sujeto. ¿Qué más se puede pedir para la revelación? Dicen ellos. No es ya revelación, o al menos un inicio de revelación, ese sentimiento religioso que brota en la conciencia. ¿Por qué no puede ser Dios mismo quien se manifiesta al alma, aunque de un modo confuso, en ese sentimiento religioso? Por eso dicen que el aspecto subjetivo inmanente en esta vitalidad del ser humano
eh, la parte religiosa va a ser confusa y va a tener que ser considerada. Me voy a permitir mencionar una anécdota que en una de las sesiones, si no me equivoco, fue la sesión, la clase 4, donde el maestro Memo estaba mencionando acerca de una conocida, que omitió el nombre, de una conocida que estaba en el tránsito de la iglesia modernista a la iglesia tradicionalista, perdón, a la iglesia católica, aclaro, porque así nos dan ese adjetivo de ser tradicionalistas o carmonistas. No, somos la iglesia católica, ellos son los modernistas. Entonces, cuando estaba en ese tránsito, ella, pues en sus dudas, y sobre todo para encontrar la razón y el correcto andar para una decisión espiritual y religiosa, pues acude, palabra más para el más menos, corrígeme, compadre Memo, si me equivoco, decía la señora que se acercó con su guía espiritual, el sacerdote modernista, y le preguntó al padre, al sacerdote modernista, le pregunta, ¿qué hago? Porque estoy tomando una decisión, veo considerables los aspectos que maneja esta iglesia católica en la distinción de lo que nosotros manejamos aquí. Fíjense la respuesta del sacerdote, menciona el compadre Memo en la anécdota. El padre le responde, el sacerdote le responde, como usted se sienta mejor o donde usted se sienta mejor. ¿Qué significa esto? Que ya obviamente este sacerdote instruido en la consideración modernista y bajo ese régimen racional filosófico estandarizado en el modernismo, ya considera que lo que decida el feligrés, pues va a ser una buena decisión porque al final de cuentas lo que impera va a ser su sentimiento, lo que pretende y lo que quiere. Por eso se les acepta, por eso se les aceptó allá en el Vaticano, se les aceptó a la comunidad LGTBQ+, precisamente porque su sentimiento inclinado hacia Dios, pues es correcto. ¿Por qué? Porque es inmanente y sobre todo al ser inmanente, es decir, que esté dentro de ellos mismos, pues está sumamente considerado en relación vital para poder unirse con la conciencia de Dios. Pero insisto, una conciencia sentimental, ¿sí? Una conciencia entera y completamente subjetiva. Bueno, continúo. Y aún añaden, como Dios es el mismo tiempo, como Dios es al mismo tiempo objeto y causa de la fe, esa revelación se refiere a Dios y de Dios procede. Tiene a Dios como revelador y como revelado. De aquí, venerables hermanos, la absurda afirmación de los modernistas es así. Toda religión es al mismo tiempo natural y sobrenatural, según se mire, según opine la persona, pues, según lo que tú creas. Ya no es en cuanto a lo que se instituyó divinamente en nuestro Señor Jesucristo, pues, ¿sí? Sino en cuanto a lo que siente la persona reducido a ese vulgar sentimiento. Luego, si es así, en la consideración de la inmanencia vital, pues la Iglesia Católica se vuelve antropocentrista. El hombre tiene que estar al centro. El hombre es el importante aquí que nosotros tenemos que atender y ya no Dios. Luego la misa, que es el sacrificio, la misa va enfocada, pero al hombre, en consideración del hombre, ¿sí? Ya no vamos a buscar tener esa unión directa con Dios, sino que va a provenir, va a emanar del mismo hombre. Por eso va a ser antropocentrista, pues, porque va a depender de cómo mire o de cómo considere de manera muy subjetiva el ser humano. Gravísimo, esto brutal. De aquí que continuamos, de aquí que conciencia y revelación vengan a ser la misma cosa. Fíjense lo que está diciendo. De aquí el que se constituya a la conciencia religiosa como la regla universal equivalente a la revelación, a la que se han de someter todos, incluso la suprema autoridad de la iglesia, tanto en su misión de enseñar como la de legislar sobre lo sagrado o lo de disciplinar. Por eso el sacerdote le dijo a la señora, no hay ningún problema, adelante pues. Imagínense lo que hubiera pasado si me acerco yo a los sacerdotes de aquí, de nosotros, ¿no? Nos pegan una tunda
corrección, como debe de ser desde el punto de vista espiritual, por supuesto, porque aquí sí hay legislación, aquí sí hay una correcta administración, porque lo que se legisla y lo que se administra no es nada más que los sacramentos, institución divina que nuestro Señor Jesucristo les dejó por encargo. Cosa terrible que hacen ellos en, en degenerar y denigrar sobre todo a lo vulgar en el sentimentalismo del hombre. Continúo. Lo incognoscible. En todo este proceso que según los modernistas da origen a la fe y a la revelación, hay que prestar particular atención a un punto de gran importancia por las consecuencias a que da lugar. Según ellos, lo incognoscible no se presenta a la fe como algo aislado o singular, sino está íntimamente ligado a algún fenómeno que, perteneciendo al campo de la ciencia o de la historia, de algún modo se escapa de ellas, porque puede ser este fenómeno un hecho natural que encierre a algún misterio o puede ser un hombre cuyo modo de ser, cuyos hechos o palabras no pueden explicarse por las leyes comunes de la historia. Entonces la fe, atraída por lo inconocible, que va unido al fenómeno, abraza el fenómeno entero y en cierto modo le comunica su propia vida. De esto resulta dos consecuencias. Primero, una especie de transfiguración del fenómeno, el cual es elevado por encima de sus propias características, de manera que se hace materia apta para revestir la forma de lo divino que la fe le va a proporcionar. Gravísimo lo que están diciendo, pues, y que nosotros mismos le damos ese grado. Segundo, lo que se podría llamar como una desfiguración del fenómeno, ya que la fe le da algo que realmente no tiene al sustraerlo a las circunstancias del lugar y de tiempo. Esto ocurre en especial cuando se trata de fenómenos ocurridos ya hace tiempo y tanto más cuanto más antiguos sean. Los modernistas sacan de esto dos reglas que, junto con la ya obtenida del agnosticismo, forman como los pilares de la crítica histórica. Uno el agnosticismo y el otro la inmanencia vital. Para exponerlo con mayor claridad, tenemos un ejemplo que se refiere a la persona de Cristo. Fíjense lo que dice. En la persona de Cristo, la ciencia y la historia no ven más que a un hombre. Luego, en virtud de la primera regla sacada del agnosticismo, hay que eliminar de su historia lo que aparezca como divino. Según la segunda regla de la persona de Cristo, ha sido transfigurada por la fe. Fíjense bien lo que dice. Luego, hay que también eliminar de ella todo aquello que eleva por encima de las circunstancias históricas. Por último, la regla tercera nos descubre que la persona de Cristo ha sido desfigurada por la fe. Luego hay que liberarla de los dichos, hechos y, en una palabra, de todo lo que no corresponde a su mentalidad, estado, educación, lugar y tiempo en que vivió. Desmantelado nuestro Señor Jesucristo completamente. Y brutalmente dejado a ese vulgar sentimiento antropocéntrico que maneja, insisto, el modernismo. En esta, una manera ciertamente extraña de razonar, pero así es la crítica de los modernistas. Así pues, el sentimiento religioso que por la ignorancia vital, inmanencia, perdón, que por la inmanencia vital surge desde la profundidad del subconsciente, que era lo que comentábamos, es el germen y la razón de toda la religión y de todo lo que en la religión hay o pueda haber en el futuro. Yo creo que aquí no hay mucho que decir. Aquí nos hacen pedazos completamente con este absurdo razonamiento. Continúo. Este sentimiento rudimentario y casi informe en su comienzo, bajo la influencia de aquel principio arcano del que nació, va tomando fuerza poco a poco al paso que progresa la vida humana, cuya forma es, según ya hemos dicho, continuó. Así se explica el origen de cualquier religión, incluso de la sobrenatural. No es más que el desarrollo del sentimiento religioso. La religión católica no está excluida, pues es una más entre tantas. Nació de la conciencia de Cristo. Fíjese cómo lo reducen. Hombre privilegiado como no hubo nunca otro, ni lo habrá, por el proceso de la inmanencia vital y no de otra forma. En la consideración de que la religión católica no está excluida de este sentimiento religioso,
precisamente fue en aras del apostolado un, un primer momento que la consideración que mencionamos en la sesión anterior de un documento papal que se llama motu proprio, tuvieron en bien, según ellos, en aras del apostolado, establecer lo que es el ecumenismo. No importa, pues al final, como es sentimiento, pues todos nos podemos reunir, porque al final de cuentas ese sentimiento de indigencia, de necesidad de un ente divino, pues proviene del ser humano y no de lo que realmente es. Bueno, continúo. Causa estupor, magnífico lo que dice aquí, causa estupor la audacia de tales afirmaciones y de tanto sacrilegio. Pero, venerables hermanos, no solo los incrédulos quienes dicen tales necedades, no son, perdón, solo los incrédulos quienes dicen tales necedades. Hombres católicos, incluso muchos de ellos sacerdotes, así hablan sin recato y con tales delirios pretenden reformar la iglesia. No se trata ya de aquel antiguo error que atribuía a la naturaleza humana un cierto derecho al orden sobrenatural. Se ha avanzado mucho más hasta afirmar que nuestra religión santísima, tanto en Cristo como en nosotros mismos, es un producto espontáneo de la naturaleza. Nada más a propósito para destruir todo el orden sobrenatural. Con toda razón en el Concilio Vaticano se decretó, si alguien dijere que el hombre no puede ser elevado por Dios a un conocimiento y a una perfección que supere la naturaleza, sino que puede y debe finalmente llegar por sí mismo, por un constante progreso a la posesión de toda verdad y de todo bien, sea anatema. Voy a continuar, me voy a pasar tantito. Los libros sagrados. Algo hemos dicho ya también sobre la naturaleza y el origen de los libros sagrados. Según el esquema de los modernistas, podrían ser definidos como, nada más hay que aclarar una cosa acerca de los libros sagrados. Acuérdense que hay que recordar más bien que los libros sagrados son para nosotros un momento de, de obtener históricamente lo que tenemos hoy nosotros por fe, incluso por una administración romana. Ya mencionábamos acerca de Poncio Pilatos en la carta a Tiberio César en la sesión anterior. Todos esos documentos históricos, todos esos libros sagrados son para nosotros el sustento de lo que nosotros creemos. Sin embargo, no son la fuente, son un referente. Todo lo que tenemos nosotros ha sido otorgado y ha sido constituido de manera divina por medio de la gracia de Dios, por supuesto, eh, gracias a los apóstoles, gracias a nuestros sacerdotes, que en la trayectoria y por tradición, es decir, en cuanto a lo que se practica de manera constante, hemos podido constituir lo que hoy tenemos como Iglesia Católica. Los libros sagrados los van a reducir y estas son lo que van a empezar a discutir, los van a empezar a reducir, como dice aquí el texto, a una colección de experiencias, pero no de experiencias al alcance de cualquiera, sino solo las extraordinarias y destacadas como las ha habido en cualquier religión. Es decir, no hay ningún problema mientras tengas libros sagrados y como es un sentimiento y como es una indigencia que te puedas permitir, pues no hay ningún problema, todas son aceptables. Ecumenismo le van a decir, pues, continúo. Esto esto es lo que enseñan los modernistas acerca de nuestros libros, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Para apoyar sus teorías, advierten astutamente que, aunque la experiencia versa sobre el presente, puede también versar sobre el pretérito por el pasado o sobre el futuro, ya que quien cree puede, por medio del recuerdo, vivir en presente las cosas pasadas o puede vivir por anticipación el futuro. Esto explica el que entre los libros sagrados los haya históricos y apocalípticos. Cierto que en estos libros Dios habla por medio del creyente, pero solo por inmanencia o permanencia vital, fíjense lo que dice, por sentimiento de la propia persona. Todo lo divino que ocurrió, Moisés, la transfiguración, todo lo que ocurrió con los santos, es pura inmanencia o permanencia vital, fíjense lo que están diciendo, gravísimo. Continúo. Entonces, ¿qué dicen de la inspiración? La inspiración es aquel impulso, pero más vehemente,
que el creyente siente de manifestar su fe de palabra o por escrito, algo parecido a la inspiración poética, por lo que alguien dijo, Dios está en nuestro interior, cuando nos agita, nosotros nos enardecemos. En este sentido, se dice que los libros son inspirados. Los modernistas añaden que no hay nada en esos libros que carezca de esta inspiración. Cuando afirman esto, se podría pensar que son más ortodoxos que otros que reducen la inspiración, excluyendo de ella las llamadas citas tácitas. Pero es un mero juego de palabras, un engaño. Sofismas, decíamos anteriormente. Pues si consideramos la Biblia de acuerdo con los principios del agnosticismo como algo humano, hecho por los hombres para los hombres, aunque el teólogo puede calificarla de divinidad por inmanencia, un aspecto negativo por el agnosticismo y un aspecto positivo por el aspecto del inmanentismo. ¿Cómo puede restringirse la inspiración? Cierto que los modernistas afirman la inspiración general de los libros sagrados, pero no en el sentido católico. La iglesia en sí misma. Más abundante es la materia que la escuela modernista ofrece al comentario en lo que se refiere a la iglesia. La iglesia surcó por dos necesidades. Fíjense, número uno, la necesidad que tiene cualquier creyente, pero especialmente quien ya ha tenido una primera y singular experiencia de comunicar esta experiencia a los demás, mera subjetividad. Número dos, cuando ya la fe se ha comunicado entre varios, es la necesidad que se siente la colectividad de formar un grupo y defender, incrementar y propagar el bien común, es decir, la constitucionalidad ya. Pues. Entonces, ¿qué es la iglesia? Continúan los modernistas afirmando. La iglesia es el fruto de la conciencia colectiva o de la unión de las conciencias singulares, las cuales, en virtud de la permanencia vital o inmanencia vital, están ligadas a un primer creyente. En el caso de los católicos, Cristo. Ahora bien, toda sociedad necesita una autoridad que dirija a sus componentes hacia el fin común y que coordine con prudencia todos los elementos que contribuyen a su cohesión. En una sociedad religiosa, esos elementos son la doctrina y el culto. La Iglesia Católica, la Iglesia Católica, la autoridad eh, tiene tres vertientes, la disciplinar, la dogmática y la litúrgica. La naturaleza de esta autoridad se puede deducir de su origen, desde su origen, y de la naturaleza se deducen los derechos y los deberes. Antiguamente fue un error común considerar que la autoridad en la iglesia había venido desde fuera. Fíjense lo que está diciendo. Ya no es propia esa característica que tenían los apóstoles en donde bajó el Espíritu Santo y se les impregnó. Obviamente el sacramento del sacerdocio, pues también, o del orden sacerdotal, pues queda completamente eliminado con estas afirmaciones. En concreto, directamente de Dios. Ya no proviene por Dios, pues, o de Dios, y mucho menos de Cristo, del Señor Jesucristo. Por eso se le consideraba como autocrática. Ahora esto ya está superado. Del mismo modo que la Iglesia ha procedido de las consecuencias de la colectividad, la autoridad emana vitalmente de la misma Iglesia. Entonces, si emana de la misma Iglesia y al mismo tiempo la Iglesia emana del ser humano, luego entonces el ser humano es el que dicta esa autoridad autocrática y también determina la imposición de cada persona que les dirige, en este caso los sacerdotes. Por consiguiente, al igual que la iglesia, también la autoridad brota de la conciencia religiosa y está subordinada a esta. Si tal subordinación desaparece, se convierte en una autoridad tiránica. Vivimos unos momentos en los que el sentido de la libertad está alcanzando su punto álgido. Fíjese la barbaridad que está diciendo, que ya la racionalidad y todo lo que se considera en cuanto al desarrollo del ser humano, la ciencia, la filosofía o pseudofilosofía más bien, que se pretende establecer en consideración del agnosticismo y la inmanencia vital, pues va a ser superior porque ya están encontrando nuevas formas de regir a la Iglesia Católica, en lo que verdaderamente es, según ellos, por supuesto.
En la sociedad civil, la conciencia pública impuso la democracia, pero el hombre no tiene más que una conciencia, como solo tiene una vida. Por consiguiente, si no se quiere provocar en el hombre un conflicto interno, la autoridad de la Iglesia debe adoptar un régimen democrático, tanto más que si no lo hace así, camina hacia su propia destrucción. Sería locura pensar que en el proceso actual hacia la libertad puede haber un regreso. Si se le pretende coaccionar o frenar por la fuerza de este proceso, lo arrastrará todo con violencia, incluida la iglesia y la religión. Así discurren los modernistas, dice la encíclica, y se afanan por encontrar las fórmulas que concilien la autoridad de la iglesia con la libertad de los creyentes. La iglesia y otras sociedades. La iglesia tiene gente con la que le conviene tener amistad, no solo dentro de casa, sino también de fuera. No está sola. En el mundo hay otras sociedades con las que le es inevitable estar en contacto. Es pues preciso determinar también cuáles deben ser sus derechos y deberes con respecto a las sociedades civiles. Por esto, se ha de hacer de acuerdo con la definición que los modernistas nos han dado de la iglesia. Para ello emplean las mismas reglas que ya les han servido para la ciencia y la fe. En aquellos se hablan de objetos, en estos se habla de fines. Igual que la fe y la ciencia, dicen los modernistas, son distintas entre sí por razón del objeto, también el Estado y la Iglesia son ajenos el uno al otro por los fines que persiguen. Uno temporal, otro espiritual. En un tiempo era legítimo que lo temporal estuviese subordinado a lo espiritual. Era legítimo que existieran materias mixtas en la que la iglesia intervenía como dueña y señora, ya que se pensaba que la iglesia había sido fundada directamente por Dios como autor del orden sobrenatural. Fíjense en lo que están diciendo aquí. Hago un paréntesis. El modernismo va a empezar a separar a la iglesia del Estado. Fíjense en lo que están haciendo. Porque como ya desgarraron, ya fragmentaron a la Iglesia Católica y ya la debilitaron desde el interior, desde el seno, y ya le quitaron también esa característica, esa investidura de ser la guía espiritual de los países, porque antes la Iglesia Católica era líder, era la conciencia del mundo. Cuando llega el modernismo le quitan esa conciencia. Luego la Iglesia Católica ya no tiene intervención, ya no es necesario entonces que la Iglesia Católica intervenga en los asuntos del Estado. Ya no es necesario que la Iglesia Católica enseñe sobre justicia, la verdadera justicia y sobre todo la divina. Por eso la iglesia modernista, en este caso las doctrinas modernistas, van a separar a la Iglesia Católica del Estado y el Estado va, por supuesto, mucho más fácil intervenir para borrar toda idea de nuestro Jesucristo, toda idea de Dios, pregonando que en este sentido, pues ya no tiene intervención o ya no tiene injerencia la Iglesia Católica. Luego el Estado va a desvirtuarse en cuanto a sus políticas públicas y sobre todo en la formación hacia las virtudes en el nuevo ciudadano. Por eso va a tener el modernismo mucha intervención en la educación. Porque en la educación es donde se va a borrar la idea de Dios. En la educación es donde se va a borrar la naturaleza racional y se va a reducir a puro sentimiento. De eso es lo que se habla en las escuelas. Lo que sientes, lo que tú crees, lo que tú pretendes, pero ya no lo objetivo, sino lo subjetivo, lo que proviene de ti. La realidad no importa, importas tú. ¿Estamos de acuerdo? Por eso decíamos en la sesión anterior que el modernismo nos va a atacar ya no tan solo en el aspecto religioso, porque eso sucedió en 1907, pues. Ya la batalla está perdida, ¿sí? Ya nos ganaron en ese sentido. Lo que nosotros tenemos que advertir, y gracias a este diplomado que estamos teniendo en cuenta en la atención a este documento papal, es que tenemos nosotros que entender cuál es el contexto en el cual estamos situados, porque nos están atacando desde todos los flancos. Si ya atacaron la parte medular, ya atacaron a la conciencia de las naciones, ahora van a atacar todos los estados por medio de las políticas públicas, de los partidos políticos.
por medio de la educación, por medio de todos los aspectos seductores, ¿sí? Por medio de las tecnologías, también decíamos anteriormente, donde van a pervertir, donde van a degenerar, donde van a fragmentar toda característica que tiene el ser humano para que ya no se relacione con el ser divino, pues, para que ya no tenga esa capacidad de asombro, para que ya no observe la realidad asombrándose de la magnificencia de la realidad, sino en la simplicidad de lo que puede ofrecer un objeto luminoso llamado teléfono celular. Es gravísimo esta situación. Se ramifica, insisto, y se ataca desde todos los flancos. Nos tienen cercados. Es preciso, decíamos en la sesión anterior, que nosotros estemos conscientes de esa ignorancia culpable que tenemos, que nosotros estemos conscientes de esa verdadera indigencia que tenemos, de la necesidad de estar constantemente acompañados por los sacerdotes como guías espirituales, de tener una buena formación, de tener buenas lecturas. Porque si ya quitaron, repito, según este fragmento, el guía espiritual de las naciones, ya se ataca de manera directa. Por eso intervienen con nuestros hijos en la educación. Por eso pervierten las mentalidades y pervierten también y defragmentan y degeneran toda capacidad intelectual y raciocinio que tiene la persona en la actualidad, porque todo se reduce a sentimiento. Esta situación, pues la aclara este documento. Voy a continuar. En un tiempo era legítimo que lo temporal, bueno, eso ya lo leí, continúo, pero los filósofos e historiadores rechazan ahora esta teoría. Luego hay que separar el Estado de la Iglesia, que es lo que comentamos, como hay que separar al católico del ciudadano. En consecuencia, cualquier católico, puesto que también es ciudadano al margen de la autoridad de la Iglesia, sin tener en cuenta los deseos y consejos de esta, e incluso sin hacer caso de sus amonestaciones, tiene el derecho y el deber de hacer lo que considere oportuno para conseguir el bien de la sociedad, indicar con cualquier pretexto cuál tiene que ser la manera de actuar de un ciudadano. Es un abuso por parte de la autoridad eclesiástica, fíjense, abuso está diciendo que debe ser rechazado con toda energía. Ya no nos interesa, dice, esto es lo que dicen los modernistas, ya no nos interesa la guía espiritual, no necesitamos, pues. Como todo proviene de nosotros, lo que yo sienta, pues, ¿sí? Lo que yo sienta o en base a lo que yo pretenda, ¿sí? O a mis preferencias, pues me voy a regir mi vida. No necesito un guía espiritual. Gravísimo esto. Los principios de donde provienen todas estas cosas, venerables hermanos, son los que nuestros predecesor, perdón, Pío VI, condenó solemnemente en la Constitución Apostólica Auctorem Fidei, pero no se contenta en la escuela modernista con separar así el Estado de la Iglesia. Continúa, dicen los modernistas, del mismo modo que la fe debe someterse a lo que llamamos elementos fenomenológicos, la Iglesia debe someterse al Estado en los asuntos temporales. La Iglesia debe de someterse al Estado. Gravísimo. Quizá no lo digan así abiertamente, pero se ven obligados a admitirlo por un razonamiento lógico, dado que solo el Estado puede intervenir en las cosas temporales. Si se da el caso de que un creyente no se satisface solamente con los actos internos de la religión y quiere llevar a cabo algún acto externo, como por ejemplo la administración o la recepción de los sacramentos, esto cae necesariamente bajo la potestad del Estado. ¿Qué ocurre entonces con la autoridad eclesiástica? Dicen los modernistas. Como la autoridad no se ejerce sino por medio de los actos externos, quedará en todos sometido al dominio del Estado. Dice la encíclica, muchos protestantes liberales, obligados por la fuerza de esta conclusión, suprimen todo culto sagrado externo y toda sociedad religiosa externa, tratando de introducir lo que llaman religión individual. Si los modernistas no llegan todavía hasta estos extremos, sí pretenden por el momento que la iglesia acepte los caminos que ellos le proponen y se adapte a las formas civiles. Hasta aquí en lo que hacen referencia a la autoridad disciplinar.
Voy a continuar hasta el 2.6, los modernistas reformadores. Presten mucha atención porque va a haber muchos dentro del clero, dentro del seno católico, de la Iglesia Católica, que se van a llamar a sí mismos reformadores y que van a tener también un afán de establecer novedades. Afán de novedades, dice ahí en la consideración de los modernistas reformadores. Algo queda por añadir sobre el modernista reformador. Lo que hemos venido diciendo muestra de sobra hasta qué punto estos hombres tienen un incontenible afán de novedades. Este afán se extiende absolutamente a todo lo que es católico. Quieren renovar la filosofía, especialmente en los seminarios, fíjense bien. Quitaron la filosofía de los seminarios para que, recluyendo la filosofía escolástica de Santo Tomás de Aquino específicamente, en un capítulo más de la historia de la filosofía, como un sistema ya superado, se enseña a los jóvenes una filosofía que responda realmente a nuestro tiempo. Para renovar la teología, quieren que la teología que llamamos racional se fundamente en la filosofía moderna. Propugnan que la teología positiva se apoye en la historia de los dogmas. Exigen que la historia Exigen que la historia se escriba y se enseñe con su método y con los sistemas modernos. Dicen que los dogmas y su evolución se han de armonizar con la ciencia y con la historia. En cuanto a la catequesis, quieren que en los libros de catecismo solo se excluyan los dogmas que hayan sido reformados y que estén al alcance del vulgo, es decir, de las personas, nosotros, pues de la feligresía regular. Acerca del culto, piden que se reduzcan las religiones externas y que se prohíba que surjan otras nuevas, aunque hay algunos partidarios del simbolismo que en estos son más tolerantes. Claman porque el régimen de la iglesia se ha reformado, especialmente sus aspectos disciplinares y dogmáticos. En lo interno y en lo externo deben adecuarse a lo que llaman conciencia moderna, que tiende, perdón, a la democracia. Por eso han de participar en el régimen de la iglesia del clero inferior y los laicos, repartiendo así la autoridad que está demasiado concentrada y centralizada. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay ahora, no recuerdo cómo les llaman, a los que participan en las iglesias modernistas, que les dan el privilegio para sentirse partícipes y sobre todo eh, colaboradores dentro de la Iglesia Católica, bueno, de la Iglesia modernista, les dan la oportunidad de administrar las hostias. Continúo. Asimismo, quieren que se reformen las congregaciones romanas, sobre todo los del Santo Oficio y la del Índice. También pretende que se cambie la intervención del régimen eclesiástico en las cuestiones políticas y sociales, de modo que se independice de los órdenes, de los ordenamientos civiles y que al mismo tiempo se adapte a ellos y los impregne de su espíritu. En cuestión de costumbres adoptan la postura americanista. Fíjense, dicen, las virtudes activas se han de anteponer a las pasivas. También se han de cultivar con preferencia a estas. Desean un clero que viva la humildad y la pobreza antigua, pero que en sus ideas adopten los principios modernistas. Por último, hay quienes, siguiendo gustosos a los maestros protestantes, desean que se suprima el celibato de los sacerdotes. No sé si saben, eh, pero es una práctica, no sé si lo voy a decir con precisión, pero hasta donde yo tengo entendido y escuchado, se agrede a, al orden sacerdotal como sacramento y sobre todo a ese aspecto de la gracia divina, en donde por vocación las personas sienten ese deseo de servir a Dios. Y en los seminarios se les permiten, si no me equivoco, 3 o 6 meses, espero no equivocarme, 3 o 6 meses en donde les permiten ir al mundo, experimentar lo que tengan que experimentar y decidir si van a tomar la decisión de ser sacerdotes. Es ahí entonces en donde el celibato pues se va a suprimir, incluso hasta se va a considerar que los sacerdotes tengan el permiso o la justificación de poder colgar sus hábitos. ¿Qué dejar intacto en la iglesia que no deba ser reformado por ellos y según sus ideas? Bueno, voy a continuar en el Oye, aquí, capítulo. aquí te ponen, ¿cómo se llaman, no? Ministros de la Eucaristía.
proclamadores de la palabra. Ah, algo así, sí, sí, ministros de la Eucaristía, es cierto, es correcto, así es. Bueno, voy a continuar. El error de la inteligencia. Hay que prestar mucha atención aquí. No cabe duda de que la causa próxima e inmediata hay que buscarla en el error de la inteligencia. Como causas remotas vemos dos, la curiosidad y la soberbia. La curiosidad, dice, la curiosidad, si no se le domina, basta por sí sola para explicar cualquier error. Con razón escribía nuestro antecesor Gregorio XVI. Es muy lamentable ver hasta dónde llegan los delirios de la razón humana cuando está hambrienta de novedades y cuando, en contra de la advertencia del apóstol, quiere saber más de lo que le conviene saber. Cuando con un exceso de confianza en sí misma pretende buscar la verdad fuera de la Iglesia Católica donde se encuentra sin la más leve sombra del error. Por eso es muy importante siempre estar eh, en la guía de nuestros sacerdotes. Es muy importante. Cuando nosotros pretendamos cultivarnos, cuando pretendamos nutrirnos, siempre es importante la guía de ellos porque ellos pues tienen un conocimiento superior y obviamente nos podrán ordenar en cuanto a a lo que debemos conocer y no salirnos de lo que nosotros creemos, en este caso, pues nuestra fe. Por eso en muchas ocasiones también nos recomiendan, hasta cierto punto, aclaro, porque tampoco nos lo niegan, el que tengamos cuidado cuando demos lectura a algunos aspectos ahí de la Biblia. Fíjese bien este punto, ¿eh? La soberbia. Pero mucho más eficaz para obcecar el espíritu y hacerlo caer en el error es la soberbia, que en la doctrina del modernismo está como en su casa. De ella saca todo el alimento que quiere y en ella se disfraza de todas las formas posibles. Por soberbia adquieren tal confianza en sí mismos que llegan a creerse que son la norma universal y como tal se presentan. Por soberbia se vanaglorian, como si fueran los únicos que poseen la sabiduría y atrevidos infatuados dicen, no somos como los demás hombres. Y para no ser comparados con los demás, se abrazan de cualquier novedad, por muy absurda que sea, y suenan con ella. Por soberbia rechazan toda obediencia y tienen la pretensión de que la autoridad se adapte a la libertad. Por soberbia se olvidan de sí mismos y solo piensan en reformar a los demás, sin respeto a ninguna clase de autoridad, incluida la autoridad suprema. En verdad que no hay camino más breve y más rápido hacia el modernismo que la soberbia. Si algún católico seglar o sacerdote, repito, si algún católico seglar o sacerdote que hay, con soberbia, se olvida del precepto de la vida cristiana que nos manda negarnos a nosotros mismos si queremos seguir a Cristo y no arrancan de su corazón, y no arrancan de su corazón el orgullo, está tan abocado como el que más a abrazar los errores modernistas. Por esta razón, venerables hermanos, es necesario que nuestro primer deber sea poner barrera a estos hombres orgullosos, encomendarles las tareas más insignificantes y oscuras para que se humillen tanto como quieren elevarse y para que desde un puesto humilde tengan menos posibilidades de hacer daño. Aparte de esto, examinad cuidadosamente vosotros mismos o por medio de los superiores de los seminarios a los alumnos y si descubrís a alguno que tenga espíritu de soberbia, apartarlo con energía del sacerdocio. Ojalá se hubiese hecho esto siempre con vigilancia y constancia, que era menester. Si ahora pasamos de las causas morales a las que tiene su origen en el intelecto, la primera y más importante es la ignorancia. La ignorancia. Todos los modernistas que pretenden ser y hacerse pasar por doctores de la iglesia pregonan a todas voces la filosofía moderna y desprecian la escolástica, pero se han afiliado a aquella no tanto por haberse dejado engañar por sus oropeles y sus falacias, sino porque con una absoluta ignorancia de esta no tenían argumentos para suprimir la confusión ni para refutar los sofismas. De la combinación de la falsa filosofía con la fe surgió el sistema modernista repleto de tantos y tan grandes errores.
Por eso comentamos en la sesión anterior que es muy importante no tener esta ignorancia culpable que en muchas ocasiones nosotros, por voluntad propia, adquirimos. Por eso es muy importante la preparación. Repito, la preparación guiada y supervisada por los sacerdotes, por supuesto. Continúo la propagación. Ojalá pusieran menos empeño en propagarlo, pero esta la audacia y la actividad que despliegan, que produce tristeza ver tanto esfuerzo dedicado a dañar a la iglesia cuando podría serle de mucha utilidad si estuviese bien empleado. Dos tácticas se emplean para engañar a las almas. Primero, procuran allanar los obstáculos. Después, buscan todo lo que les puede servir y lo utilizan. Incansable y paciente. Tres son las cosas que consideran principales escollos para sus intentos. Uno, el método escolástico de filosofar. Dos, la autoridad de los santos padres y de la tradición. Tres, el magisterio eclesiástico. Contra ellos luchan denodadamente. Ridiculizan la filosofía y la teología escolástica y la desprecian. Ya sea que lo hagan por ignorancia o por cobardía, o quizá por ambas. El hecho es que el deseo de novedades va siempre unido al odio contra el método escolástico. No hay mejor síntoma, de que alguien empieza a inclinarse hacia las doctrinas modernistas, de verle empezar a odiar el método escolástico. Recuerden los modernistas y sus partidarios la condenación de Pío IX contra la proposición que dice el método y los principios con los que los antiguos doctores escolásticos cultivaron la teología no son adecuados a las necesidades actuales ni al progreso de las ciencias. Me voy a pasar a otras tácticas. Otras tácticas. Estos son los malabarismos que hacen los modernistas para colocar su mercancía, que no son capaces de mover para aumentar el número de sus secuaces. En los seminarios y en las universidades ocupan los puestos de profesores y convierten las cátedras en focos de infección. En los sermones van sembrando sus doctrinas, aunque no sea más que veladamente. Las exponen con toda claridad en los congresos, las introducen en las enseñas en las instituciones sociales, las escuelas, editan con su propio nombre o con seudónimos, libros, revistas y artículos. A veces un mismo editor utiliza varios nombres para que los incautos crean que el número de autores es mayor. En resumen, con obra y con palabras, no dejan de hacer todo lo que pueden como si estuvieran poseídos de una fiebre frenética. ¿Con qué resultado lloramos por esa gran cantidad de jóvenes en quienes se podían poner las esperanzas, que podían haber trabajado con gran eficacia por la iglesia y que se han extraviado? Y lamentamos que otros muchos, si no han llegado a ese extremo, se han corrompido, contagiados por una atmósfera podrida y piensan, hablan y escriben con un desafanado impropio de católicos. Los hay seglares y los hay sacerdotes. Y hasta lo que menos se podía esperar, también los hay en los órdenes religiosos. Manejan la Biblia según los principios modernistas. Al escribir la historia, con pretexto de dejar clara la verdad, destacan con minuciosidad y con fruición cualquier cosa que parezca manchar a la iglesia. Movidos por un cierto apriorismo, intentan con todas sus fuerzas destruir las piadosas tradiciones populares, desprecian las sagradas reliquias, venerables por su antigüedad. Están hinchados por la vanidad de que el mundo hable de ellos y piensen que no solo conseguirán que no lo conseguirán si se limitan a decir cosas que siempre y por todos se han dicho. Y todo esto están convencidos de que están presentando un servicio a Dios y a la iglesia. Sin embargo, la verdad es que no hacen más que daño, no solo con sus trabajos, sino también por la intención que les mueve y porque colaboran eficazmente con las maniobras de los modernistas. Conclusión. Venerables hermanos, hemos querido escribiros estas cosas pensando en la salvación de todos los creyentes. Los enemigos de la iglesia intentarán con toda certeza aprovechar para renovar la ya antigua calumnia que nos tacha de enemigos del saber y del progreso de la humanidad, con el fin de oponer algo nuevo a estas acusaciones que la misma historia de la religión cristiana rechaza con argumentos constantes.
nos proponemos poner en marcha con todas nuestras fuerzas una institución peculiar en la que, contando con la colaboración de todos los católicos, famosos por su sabiduría, se cultiven todas las ciencias y toda la erudición bajo la luz de la de la verdad católica, que es guía y maestra. Quiera Dios que llevemos a cabo este propósito con la ayuda de todos los que aman con amor sincero a la Iglesia de Cristo. Mientras, venerables hermanos, depositando nuestra mayor confianza en vuestro trabajo y en vuestro esfuerzo, pedimos para vosotros con toda nuestra alma abundancia de luz celestial para que en medio de tantos peligros para las almas a causa de los errores que se han infiltrado por todas partes, veáis con claridad lo que debéis hacer y cumpláis vuestra obligación con energía y fortaleza. Que os asista Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Que también os asista la oración y el auxilio de la Virgen Inmaculada, exterminadora de todas las herejías. Y nos, como prenda de nuestro amor, de lo divino, consuelo en la adversidad, os demos a vosotros, al clero, a vuestro pueblo, nuestra bendición apostólica. Dado en Roma junto a San Pedro, el día 8 de septiembre de 1907, año quinto de nuestro pontificado, Papa San Pío X. Eh, Pues eso es todo lo que tenemos acá por compartir. No me queda más que aclarar que es un documento muy denso, que es un documento que, como hemos comentado en repetidas ocasiones, nos va a obligar de cierta manera a la preparación, que la preparación es nuestra obligación, que la preparación es nuestra obligación, que no debemos de permitirnos una ignorancia culpable, que debemos de aprovechar los momentos en los cuales tenemos un espacio de nutrición espiritual, que no debemos dejar de caminar del lado de la fe, no debemos dejar de recibir las orientaciones que tenemos de nuestros queridos sacerdotes, que son la representación y lo único que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Estimados, eh, dejamos acá esta sesión. Gracias a Dios hemos tenido este momento. Espero que haya sido nutrido. Pido mil disculpas y perdón por alguno de los errores cometidos en esta forma en la cual por práctica tuvimos en bien participar y colaborar acá con ustedes en este diplomado, con todos los márgenes de error, con toda esta naturaleza imperfecta que tenemos en participar. Eh, Esperemos que haya sido de provecho. Quedo a la orden y quisiera mencionar algo para terminar. Eh, Algo que particularmente creo y que hago todo lo posible, con todos mis errores, aclaro, de vivirlo de manera constante, porque es en el dolor, porque es en el dolor donde encontramos el verdadero sentido de la vida, porque es en ese preciso momento, porque es en ese preciso momento, si acudimos a la guía de los sacerdotes y por ascética podemos cumplir por penitencia y aceptar ese dolor que tenemos. Será en ese preciso momento donde nosotros recuperaremos el estado de gracia que perdemos al nacer. Porque nuestra naturaleza racional, perdón, nuestra naturaleza humana es imperfecta. Porque somos pecadores, todos somos pecadores. Porque la Iglesia Católica es para los pecadores y necesitamos de la Iglesia Católica. Pero gracias a Dios, tenemos a nuestros sacerdotes, a nuestros queridos sacerdotes, que son los mejores. Porque también tenemos, y yo así lo creo, también tenemos a nuestra sociedad sacerdotal, Trento, y creo firmemente que es una institución divina también. Y creo que también si nosotros nos permitimos estar aquí, creo firmemente que por supuesto con todo lo que esto que tenemos a nuestro alrededor desfavorable, estamos indudablemente en el lugar correcto. Así lo creo.
Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Antes de terminar, nada más como resumen, aprovechando que estamos en la hora aún, eh, y rompiendo un poquito con este emotivo cierre de mi compadre. Recuerden que esta encíclica fue escrita en 1907, ¿m? 55 años antes del Concilio Vaticano II. Y miren, les voy a compartir aquí algo que también tenemos que considerar. Verás, puedes dejar de compartir, Alejandro. Ah, no, ya no estás compartiendo. ¿Verdad? Fíjense, y lo habíamos mencionado en otras ocasiones también. eh, el modernismo ya había sido condenado desde mucho antes de la encíclica Pascendi, ¿no? Pero este es el documento más importante, ya se dieron cuenta, es un pedacito el que nos leyeron y nos explicaron, ni siquiera es la encíclica completa. Y todo lo que dice ahí lo podemos ver claramente. ¿Se ve la imagen ahí? Sí, sí se ve. Se Ok. ve. Fíjense, desde 1834, aunque en singular y nos criticaban el liberalismo, pues era ya un principio del modernismo. Y después todas las demás eh, fueron o documentos que critican al modernismo o que lo mencionan como un problema, ¿no? Ahí vemos obviamente San Pío X es el que más eh, encíclicas hizo al respecto. Y ahí tenemos pues la Passion de Domini como la principal, ¿no? Aunque no fue la única, y hubo otros después. Y todavía siguió hasta Pío XII, todavía 15 años, 7 años antes del concilio, se estaba diciendo, ahí vienen los modernistas, aquí están, no hay nada nuevo bajo el sol. Cualquier persona que diga que el modernismo es una idea alarmista de nosotros y que nosotros estamos enterrados en el pasado, pues aquí están nuestros pasados, retomando la idea de Alejandro de la obligación del conocimiento. Ahí está, con esto tenemos para leer años, yo creo, más todo lo que tenemos que saber. El conocimiento de Dios es insondeable, ¿no? Nunca vamos a dejar de aprender de Dios y de su iglesia, nunca, toda la vida, y aún en el cielo vamos a conocer todo. Entonces nunca debemos dejar de estudiar y siempre vamos a aprender cosas eh, útiles para el alma y para nuestra salvación, ¿no? Aquí nos hacen un comentario, ¿no? Sobre este documento que nos previene los errores modernistas y preguntan, ¿cómo fue redactado antes del Vaticano? ¿De qué documento nos previene? Ah, bueno, pues esto lo explicamos en la clase anterior, ¿no? De dónde empezó el modernismo, quiénes. El modernismo no es nuevo, pues empezó desde finales del siglo XIX. Ya había muchos autores que expresaron todas estas ideas que nos acaban de leer. Había ya muchos autores que las enseñaban así virulentamente, ¿no? Entonces, pues fíjense cómo hay cosas, ¿no? Si alguien más tiene otra pregunta para el maestro, adelante, por favor. Los sacerdotes de Pío X, ¿en qué punto están de acuerdo con nosotros? En casi todo. Nomás en uno pequeñito que ellos creen que el que está ahí y lo reconocen como un verdadero papa cuando nosotros podemos demostrar claramente que no. Pero en general ellos también le tiran al modernismo exactamente igual. Muy bien. Eh, si no hay otra pregunta, bueno, a ver, parece que sí. Ok, no fue todo, gracias. Muy bien, si no hay otra pregunta, les agradezco mucho la participación. Muchas gracias al maestro Alejandro. Espero nos acompañe más adelante, que todavía nos vamos a la mitad del curso todavía. Próxima clase, ya vamos a entrar de lleno en el Vaticano II, breve historia del Vaticano II. Ahí les voy a pasar recomendaciones de lectura en el grupo. Otra vez, muchas gracias a Dios. Vamos a terminar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Trono de la sabiduría
rogad por nosotros. San José, rogad por nosotros. San Pío X, rogad por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, buenas noches.